7:30 de la mañana esperando que venga el transfer a buscarme. Mirá lo que es Madryn. Acá se ve el mar, atrás. Y bueno, te cuento, hoy nos vamos a Punta Tombo a ver la pingüinera más grande de los pingüinos de Magallanes. También vamos a ir al pueblo Gaimán, que es una colonia galesa que data del año 1800, bueno, quedaron sus descendientes, y vamos a ir a probar el té galés. Y también vamos a ir a la Isla Escondida, así que no te pierdas estas aventuras. Quédate hasta el final del video y acompáñame, vamos. Partimos desde Puerto Madryn hacia Trelew. Son unos 65 kilómetros por la ruta 3. Trelew significa el pueblo de Luis, en homenaje a Lewis Jones, considerado el fundador de la ciudad. Llegando a Trelew nos encontramos con la réplica del dinosaurio más grande del mundo, el titanosaurio. Fue descubierto en el año 2013 a 260 kilómetros de Trelew en la estancia La Flecha. Mira dónde estoy, acá, en Trelew, frente a un dinosaurio, la réplica, ¿no es cierto?, de lo que fue el dinosaurio más grande del mundo. En 2017 se instaló esta réplica que tiene 20 metros de altura y 40 metros de largo. Nuevamente en la ruta pasamos por el río Chubut. El terreno es plano, entonces uno no... A veces, bueno, hay como una especie de declive, quiere decir que va como en bajada desde el sur-oeste de Chubut hacia el noreste, o sea, la meseta de la península que están a 80, 100 metros de altura. Afuera de Madryn, 130, 140, 150 metros. Y aquí llegando a la Isla Escondida, ahora vas a ver lo que es esta maravilla. Llegamos a la Isla Escondida. Mirá qué hay atrás mío. Ahora te cuento. Los elefantes marinos son las focas más grandes del mundo. Un macho adulto puede medir alrededor de 4 metros y pesar hasta 4 toneladas. Las hembras son mucho más pequeñas, miden menos de 3 metros y pesan alrededor de 900 kilos. A finales de agosto, los machos llegan a las playas de Madryn y luego comienzan a llegar las hembras a dar a luz. Mirá que justo pude captar este momento, el macho saliendo del agua yendo a copular con una hembra. Te dejo para que observes este acontecimiento de la naturaleza. No sé, a ver, tenemos que ver qué pasa ahí. Levantemos un segundo.
Los machos dominantes deben aparearse con todas las hembras del harem y evitar así que los machos periféricos, que son los que no formaron harenes, copulen con sus hembras. Las hembras dan a luz en septiembre y alimentan a su cría alrededor de 25 días. Luego del destete, las hembras son fecundadas nuevamente. Mira qué cerquita que los tengo, a los elefantes marinos. Acá, si querés verlos tan de cerca, tenés que venir a la Isla Escondida, en Madrid. Sí, mira. Increíble, Acá vamos en grupo. Nos alejamos un poquito y vamos hacia allá para verlos desde otro ángulo. Tenemos allá atrás y vamos hasta esta otra punta de la playa para observar desde otro ángulo a estas gigantes hermosos de la naturaleza. La idea es no molestarlos, están en su hábitat natural y es respetar la naturaleza. Y acá subiendo por estos acantilados, mira qué belleza estos lugares. Un paraíso en la tierra, hermoso, hermoso, hermoso. Experimentás el contacto con la naturaleza bien salvaje, hermosísima. En esas cuevitas podés encontrar un universo lleno de vida marina. Algas, caracoles. Yo estaba tratando de ver un cangrejito que se asomaba y se escondía todo el tiempo. Mira, estamos caminando por acá. Es una maravilla, es precioso, precioso, precioso. Y por allá atrás están los elefantes marinos. Una aventura digna de vivir, una experiencia única. De nuevo en la ruta yendo a Punta Tombo, la colonia de pingüinos de Magallanes continental más grande del mundo. Ahí ves la península donde está Punta Tombo. No sé si estoy señalando bien, porque con el sol no llego a ver bien la imagen. Acá hicimos una paradita para ir al baño, una paradita técnica. Ya entramos a la reserva Punta Tombo y estamos yendo a la península para ver los pingüinos de Magallanes. La entrada a Punta Tombo sale 6.500 pesos para argentinos adultos, 3.500 pesos para jubilados y niños y 18.000 pesos para extranjeros. Bueno, acá ingresamos a, la reserva de Punta Tombo. Acabo de mostrarte. Ahora en un ratito vamos a ir a ver los pingüinos de Magallanes, que es el reservorio el área protegida de donde viven estos pingüinos más grande del mundo, ¿sí? Acá es un lugar que puedes comer. Ahora te voy a mostrar los precios y qué se puede comer. Aquí podés comer y acá tienes algunos precios. Ingresamos al lugar.
Y si te trajiste tu propio sanguchito o algo para comer vos, que también es la otra opción, tenés por allá unos asientos, unos lugares para sentarte al solcito y comer. Yo tomé esa opción, me traje otra vez un sanguchito porque ahora a las 4:30 de la tarde, después de visitar esta reserva, vamos a ir a tomar el té Agaimán, que es un té con un montón de comida muy rica, entonces dije, vamos a almorzar livianito, así después nos damos la gran panzada con el té. Mirá qué divinura, está lleno de guanacos, es una zona donde hay muchos guanacos, en toda la península Valdés, ¿no? Por el camino hemos visto, y mira, acá los tenemos re cerquita. Ahí se encuentra el control, el puesto de guardafauna, que es el que nos permite el ingreso a la caminata. Es una caminata que dura 1 hora y media aproximadamente. Ahora te muestro el cartel, que entre ida y vuelta, ¿no es cierto? De dificultad leve, o sea, no tiene dificultad, solo las caminatas sobre terreno llano, ahora igual lo vas a ver, pero uno camina entre pingüinos, ¿no? Siempre con el cuidado necesario, respetando que son animales que están en la naturaleza, en su hábitat, respetando su hábitat, y el que está, digamos, invadiendo es uno. Así que con todo el respeto hacia ellos, hacia su vida, hacia la vida silvestre, caminando para poder apreciarlos en vivo y en directo. Aquí está el cartel de ingreso al sendero. Ahí vemos, digamos, la península y dice que es un sendero que es autoguiado, tiene un nivel de dificultad medio, son 3.000 metros en total, o sea, 3 kilómetros, y bueno, más o menos se tarda 1 hora y media entre ida y vuelta. Por aquí es la entrada y allá arriba, ¿ves? Hay guanacos, también nos había dicho nuestro guía de turismo que alrededor vamos a ver guanacos. Bueno, quiero contarte que hoy también hice la excursión con Animal Travel. En realidad los contraté para todas las excursiones que estoy haciendo acá en Puerto Madryn. Y también contarte que bueno, que este viaje lo hizo posible Cocharales Travel, que abajo en la descripción, en el primer comentario, que es el que pongo yo, te dejo el link de su Instagram. Bueno, inició nuestra caminata, Vamos por acá, vamos para allá para ver pingüinos, todo el senderito para verlos. Es la colonia de pingüinos de Magallanes continental más grande del mundo. Mira allá la cantidad que hay, están consumidos. Pingüino y ese es el nidito. ¡Qué belleza! Increíble tenerlos tan cerca. Y seguimos caminando, Ahora vamos a llegar a un lugar donde hay un montón. Ahora vamos viendo de a poquitos, pero ahora llegamos a un lugar donde hay muchísimos. Escuché el braznido. Vienen cada año a la colonia a cumplir el ciclo reproductivo. Para finales de septiembre es cuando se realiza la cópula. La puesta de huevos ocurre a mediados de octubre. Ahí vemos uno que está buscando ahí ramitas para hacer sonido. Ay, lleva sonido. Ay, qué divino.
Tienen una incubación de 40 a 45 días, por lo cual los pichones van a empezar a nacer a mediados o fines de noviembre. Esta colonia de pingüinos de Magallanes la podés visitar desde septiembre hasta más o menos Semana Santa, pero si querés ver muchísimos pingüinos, tenés que venir entre enero y febrero. Realizan todas las tareas en conjunto. Tanto el macho como la hembra se encargan de cuidar a los pichones y se turnan para ir al agua a buscar alimento. Si le damos lugar, capaz que viene para acá, ¿eh? Más acá, más acá. Se va a ir por ese caminito tal vez, ¿eh? ¡Epa! Ese es un macho que va camino hacia el mar, claro. Ven este, si lo miran más o menos con detalle. Ahí se queda a posar, ¿eh? A veces los que van así estirando. Existe un mito sobre estos pingüinos. Se pensaba que eran monógamos y que tenían una única pareja toda su vida, pero no es así. Estudios genéticos realizados en Puerto Deseado revelaron que alrededor del 25% de los pichones no son hijos biológicos del macho que los incubó. Son monógamos durante la temporada de cría, pero la fidelidad no es tan estricta como se pensaba antes. Si una pareja no logra criar pichones con éxito, tienden a separarse en la siguiente temporada. ¿Qué es eso? ¿Ya se va? Se va para el mar. Los pingüinos de Magallanes son una de las 18 especies de pingüinos que existen. Son aves marinas que no vuelan, sino que nadan y bucean como expertos. Pueden sumergirse hasta 90 metros de profundidad para buscar su alimento. Pasan gran parte de su vida en el mar, tanto en la superficie como en las profundidades. Te preguntarás por qué no vuelan. Porque tienen alas cortas y pequeñas. Además, no tienen articulaciones en los hombros, por lo que no pueden doblarse para volar. Poder observarlos y ver cómo viven no es un show, es fauna en libertad. Disfrútalos. Estamos casi ya llegando al final del recorrido y vamos a pegar la vuelta. Mira qué paisaje, igual te lo muestro, filmado directamente. Estuvimos viendo pingüinos en la playa que se metían al agua, los vimos de al lado, en sus nidos, anidando. Así que una experiencia increíble, te digo siempre, para vivir. Acá los podés encontrar en esta época del año, septiembre, octubre, creo que están hasta marzo, abril, y después ya no los encontramos más hasta que empiece de nuevo la temporada de reproducción. Mirá qué maravilla.
saliendo de Punta Tombo. Allá está la entrada o salida, depende cómo se mire. Por allá vamos. Y entramos al centro de visitantes. Ahí podemos ver el ciclo evolutivo del pingüino. La sala de mar es bellísima, donde sentís que te sumergís en el fondo del mar. En la sala de tierra podemos ver la fauna terrestre autóctona del lugar. Nos vamos del museo a tomar el té a Gaiman. Gaiman es reconocido como el símbolo de la colonia galesa en la provincia de Chubut. Desde Punta Tombo a Gaiman hay 112 kilómetros. Podemos ver inmensas plantaciones de cerezas que se cosechan en diciembre y es un fruto típico del lugar. Entrando a Gaiman. Chubut. Chubut quiere decir en Gununacuna, Gununa Yahush, que es la lengua de los Gununacuna, quería decir transparente. Los primeros colonos llegaron al Valle de Chubut en el año 1865. Al principio se instalaron en la desembocadura del río Chubut. La población fue creciendo, pero cuando la princesa Lady Di visitó este pueblo, lo hizo famoso. A partir de ahí, Gaiman creció rápidamente y se convirtió en un lugar turístico para visitar. Ahí vemos al dragón rojo, que es el símbolo de la colonia galesa. Ti quiere decir casa, win quiere decir blanca, casa blanca. Bueno, acá estamos entrando a Tiwin, a la casa de té galés, a disfrutar de un rico té. Mira qué lindo el detalle de la tetera. Y acá entramos. Todos los que nos sentamos a la mesa habíamos ido juntos a la excursión, habíamos compartido todo un día y realmente fue un cierre hermoso. Sus tacitas, yo les voy a servir, ahí está. Mira el té que oscuro, tortas diferentes de distintos sabores riquísimas, mermeladas, panes caseros y la infaltable tetera. Acá estamos en Tiwin, acabamos de tomar el té galés con unas delicias que ahí te mostré. Sí. Te cuento un poquito. Vos podés pedir el servicio individual, cada uno, o compartirlo. El servicio individual sale 17.500 pesos por persona, que es reabundante, igual te dan lo que sobra.
Y si no, lo podés compartir y sale 22.000 o 22.000 y monedas. Ahora te lo escribo bien ahí. Así que bueno, tenés té negro y bueno, una variedad de cosas dulces y saladas. Re amables las personas, súper bien atendidos, pero tenés que reservar antes de venir. Yo como vine con una empresa de turismo, ya se encarga la empresa. Yo les pregunté y la empresa se encargaba de reservar. Y acá tenés un montón de recuerditos de souvenirs para poder llevarte. Teteras, bombillas, imanes para la heladera, torta galesa infaltable que es riquísima. Mira, hay calcos, llaveros, lo que se te ocurra. Obvio, cervecitas, peluches, mermeladas. La típica de ahí es la de citrón, y bueno, remeras. Ahí enfoqué bien la torta galesa y distintas variedades de té, de Tiwin. El salón es súper amplio, hay un montón de lugar, pero bueno, como te dije recién, hay que reservar previamente. Mira la caja registradora, lo que es. Ay, no, una belleza. Ahí está. Acá estamos viendo el eclipse. Acá hay un muchacho mirándonos. El guía nos prestó unos anteojos y vemos el eclipse. Este eclipse ocurrió el 2 de octubre del 2024. Fue un eclipse solar. Esto quiere decir que la luna pasa entre la Tierra y el Sol, oscureciendo total o parcialmente la imagen del Sol. Estas fotos fueron tomadas por el guía de la excursión, Hugo, y después nos las mandó a cada uno. Un genio. Y acá parada en la puerta de Tiwin, en la esquina, te hago un 360 de cómo se ve Gaimán. Y ahí podés ver a todos amontonados viendo el eclipse. Ya desde el transfer recorremos Gaimán y acá ves la primer casa que se construyó en el lugar. Esta casita es una típica construcción de Gaimán. De madera, estructura de madera y chapa canalada. A esta escuela vienen profesores de Gales a dar clases. Ay, cabrón, qué lindo se ve. No me pregunte qué es. Lila me parece que fue esa cosa. Bueno, acá vamos saliendo por la calle principal de Gaimán. Bastante movimiento ahí para hacer Gaimán hoy. Aquí vemos la antigua estación de ferrocarril, hoy museo regional. Y ahí podemos ver el túnel por donde pasaba el tren. Y hacia la izquierda la estación. Antes de entrar a la ciudad del puerto, con el mirador de la ciudad. Allá atrás.